Hola a todos, bienvenidos a Cultivate Tips. Espero tengan un día fantástico y estén listos para conocer sobre el Museo del Prado de Madrid. Y sin más demora, empezamos. El Museo Nacional del Prado es uno de los más grandes templos mundiales del arte y uno de los monumentos españoles más visitados cada año. El edificio que hoy reconocemos como Museo del Prado fue creado como Museo de Historia Natural y junto con el Real Jardín Botánico y el Real Observatorio Astronómico componían la Colina de las Ciencias, proyecto a realizar en el entorno del Paseo del Prado de San Jerónimo. Eran tiempos donde el rey Carlos III veía esencial desarrollar el conocimiento de estas materias para el crecimiento económico. El proyecto forma parte de un ambicioso plan de modernización científica, confeccionado a la medida del rey ilustrado y de su gabinete de intelectuales y artistas renovadores. Todo ello inmerso en los jardines del Buen Retiro, donde se incluía el palacio levantado por Felipe IV. Originalmente se encargó todo el conjunto al arquitecto de la Casa Real, el italiano Sabatini, pero finalmente Juan de Villanueva fue quien cogió el timón de estas grandes obras y las proyectó. Es un momento de la historia de Madrid, 1777, donde el secretario de Estado, que era como el presidente de Estado, el conde de Floridablanca del rey Carlos III, cuenta con Juan de Villanueva como arquitecto, que posteriormente sustituiría a los arquitectos de los reales sitios, llegando a ser arquitecto mayor de Carlos IV. El edificio del museo tiene que dar cabida al Museo Galería propiamente, una academia y un salón de juntas. Para el proyecto del edificio se hicieron hasta 3 planos y una maqueta, que alberga hoy en día el propio Museo del Prado. El edificio se concibe como 3 cuerpos o edificios autónomos, pensados con total independencia de uso e incluso de imagen al exterior, cada uno de ellos con accesos diferenciados. La doble pendiente que tiene el terreno, donde se decide ubicar el edificio, le sirve a Juan de Villanueva para situar allí la entrada principal a la galería, sacándole el máximo partido a esta peculiaridad topográfica del solar. Consigue unir con una expresiva rampa con curva el nivel del Paseo del Prado con el nivel de la entrada a la galería, un desnivel de casi 7 metros de alto, creando así un edificio paralelo al paseo donde cada estancia tiene su propio acceso. En 1785 se empiezan a remover las tierras y en 1788 se alzan los primeros muros. El edificio en su concepción original está formado por un cuerpo central terminado en ábside, al que flanquean 2 galerías alargadas que terminan en pabellones cuadrados, uno a cada extremo. Está recorrido por una serie de columnas a todo lo largo y de fanales donde se sitúan las esculturas, que crean un ambiente de lo más armonioso, evitando la frialdad que pudieran transmitir las columnas. El sentido del edificio es claramente el de un eje longitudinal, absolutamente simétrico y dividido en 5 cuerpos, 2 rotondas en los extremos, 2 galerías venecianas llenas de ventanales y un buen cuerpo central donde se ubica la fachada principal. El conjunto goza de gran uniformidad estética, gracias a la columnata gigante que recorre sus paredes de principio a fin. El equilibrio, las ortogonales, las alternancias de claros y oscuros, así como la síntesis de las virtudes y las artes en las esculturas que adornan la fachada, son la esencia del neoclasicismo, el estilo que pretende recuperar el equilibrio constructivo y moral tras la supuesta decadencia exuberante del barroco. Al espacio central se accede a través de un pórtico hexástilo, de columnas toscanas, con un riguroso entablamento y una pronunciada cornisa, rematada con un ático cuadrangular. Ante este pórtico se levanta la estatua de Velázquez, lo que hoy llamamos Puerta de Velázquez, con un frontón cuadrangular, en vez de triangular como tienen muchos otros edificios, lo cual le da originalidad y un friso escultórico representando una alegoría del rey Fernando VII, obra de Ramón Barba. La estatua de Velázquez es obra del escultor Aniceto Marinas. El pedestal es de Vicente Lampérez y fue inaugurada con la presencia de la reina regente y de Alfonso XIII en una emotiva ceremonia, rindiendo honores al gran pintor Velázquez y a la pintura española. El espacio central se une con 2 volúmenes cúbicos a los extremos a través de 2 alas longitudinales, integrando así de manera acertada 5 células diferenciadas e independientes. El pabellón norte se organiza en torno a una rotonda cobijada alrededor de una estructura cuadrada. La fachada se resuelve con un pórtico jónico y nantes que sostiene un entablamento.
Esta fachada corresponde a la segunda planta del edificio, al quedar la primera originalmente bajo el desnivel del terreno, accediéndose a través de una rampa. Al allanarse el nivel del suelo hasta el suelo real del edificio, se ha construido una escalinata para acceder a la primitiva puerta, desfigurándose la concepción original de Villanueva. Al levantarse una estatua de Goya enfrente de este acceso, recibe el nombre del famoso pintor aragonés. La puerta de Goya que da acceso al museo presenta un pórtico con dos columnas jónicas y sobre ellas un entablamento liso. La escalinata actual que existe en esta puerta se construyó en 1882, eliminando la rampa inicial que había proyectado Juan de Villanueva y haciendo patente que la puerta norte está en el segundo piso y se accede por la escalinata. El pabellón sur es palaciego, empleando el orden corintio y apreciándose una clara influencia italianizante, articulándose en torno a un patio cuadrado y una estructura circular que hoy alberga una de las obras más famosas de la Pinacoteca, la familia de Carlos IV de Goya. La fachada sur presenta dos plantas. En la inferior se encuentra una gran puerta de acceso, hoy puerta de Murillo, frente al jardín botánico, constituida con un vano adintelado, mientras que la superior está constituida por una logia configurada por 6 columnas de orden corintio que sostiene un entablamiento. Las amplias salas centrales del edificio son abovedadas, destacando la rotonda norte constituida por 8 columnas jónicas cuya bóveda tiene decoración de casetones. Al exterior, el edificio presenta dos plantas, mostrando en las alas longitudinales una logia adintelada en la superior y una arquería ciega en la inferior, alternando los arcos con hornacinas cuadrangulares en las que se ubican grandes maceteros y estatuas. Sobre estas hornacinas se encuentran medallones con las efigies de importantes escultores, pintores y arquitectos hispanos. Una de las características definitivas de esta construcción es la alternancia entre piedra y ladrillo, que se convertirá en una constante de la arquitectura de Villanueva y en una significativa influencia en la madrileña arquitectura contemporánea. La simplicidad del diseño, su alineamiento horizontal y el carácter de su volumen abstracto han sobrevivido casi intactos a través del tiempo. Su disposición cúbica y maciza resume el espíritu del neoclasicismo. Sin embargo, también la obra de Villanueva acrecienta su monumentalidad por su relación con la vasta explanada delantera con la que condesciende en su longitud y altura visual. La planta está sustentada en diferentes episodios formales que responden a distinta función. Tal funcionalismo se refleja en la propia separación en dos niveles distintos, bajo y alto, de la actividad científica y en las propias entradas con deliberada orientación opuesta. Se ha calificado su diseño de voluntad diacrítica, ya que cada cuerpo se independiza formal y volumétricamente. Sin embargo, el enlace estructural se logra por la unidad de los materiales y una sincronización armónica de los cuerpos diferenciados. Su heterogeneidad es un valor añadido, como lo es su analogía con la arquitectura religiosa por su inserción central basilical, su pronaos y el zaguán que evoca el espacio transicional de un nártex. Asimismo, el complejo arquitectónico introduce criterios de urbanismo al articularse perfectamente con su entorno. La iglesia de los Jerónimos, el amplio paseo de bulevares franceses y las fuentes y jardines a los que se abrían las galerías venecianas. Mientras se concluían las obras de construcción del edificio del Museo de Ciencias Naturales, terminadas en 1811, se produjo la invasión francesa. Esta invasión es determinante para el futuro del Museo del Prado, puesto que el rey José Bonaparte, gran renovador del urbanismo madrileño, promulgó mediante decreto real sus deseos de fundar un museo de pintura. Su impulso era paralelo al que se daba en Francia durante la Revolución y el Imperio Napoleónico. Desde su inauguración, el Museo de la Ciencia sufre una serie de calamidades que le harán cambiar en parte la fisonomía que proyectó Juan de Villanueva. Entre otras, la destrucción de buena parte del edificio durante la Guerra de Independencia con los franceses y la utilización del mismo como cuartel de caballería francesa en 1808. El edificio fue entonces utilizado para fines estratégicos y fue despojado de todo el emplomado que tenía. En ese momento empezó su deterioro, que aumentó con los años, hasta que en el reinado de Fernando VII, su esposa Isabel de Braganza quiso recuperarlo para que no llegase a una ruina total. La restauración la apoyó fundamentalmente la mujer del rey y la llevó a cabo Antonio López Aguado, discípulo del anterior autor de la obra.
Ella, Isabel de Braganza, fue la gran impulsora de este proyecto de recuperación y a ella se debe el éxito final, aunque no vivió para saborearlo, pues murió un año antes de la inauguración. Tanto Fernando VII como Isabel de Braganza contribuyeron con sumas cuantiosas de dinero de su propiedad. En memoria de la reina muerta, un año antes de la inauguración, se dio su nombre al salón ovalado que en aquel entonces tenía un balconaje, desde el cual se podía observar la galería de esculturas de la planta baja. El 19 de noviembre de 1819 se inaugura el edificio, esta vez ya como Museo Real de Pinturas, conteniendo parte de las colecciones reales de pintura y esculturas españolas, venidas de los distintos sitios reales, entre otras las obras de Velázquez. En este comienzo el museo contaba con 3 salas y 311 cuadros. Hay que tener en cuenta que las obras de Velázquez no han salido de Palacio y no son vistas por el público en general hasta que este Museo del Prado abre sus puertas al público en 1819. Al otorgarse al edificio funciones de pinacoteca, destaca una característica especial que lo diferencia de otros museos europeos, a excepción del Louvre de París. Esta diferencia es su dedicación mayoritaria a la enseñanza de la historia de la pintura. De este modo, según la normativa de 1819, el museo se cierra un día para ser limpiado, se abre otro al gran público y los 5 restantes se restringe el acceso tan solo a copistas y estudiosos. Durante la década de 1819 a 1829, la mayor parte de las colecciones reales se transfirió al Prado. La colección se vio pronto incrementada por una medida política, la desamortización de los bienes de la Iglesia que legisló Mendizábal en 1835. Los conventos y las iglesias hubieron de desprenderse de gran parte de su patrimonio en beneficio del Estado. El museo cuenta con la mejor y más valiosa colección de pintura de artistas universales. Las diversas casas reales han seguido la tradición de coleccionar arte y por ello están numerosas. Incluso podría ser mucho mayor si contáramos con los expolios que se han llevado a cabo en las distintas contiendas sufridas en el país o en los reales sitios por donde estaban distribuidas las obras. Hasta la desamortización de Mendizábal en 1835, el museo no adquiere la categoría de Museo Nacional, después de la absorción de los fondos del disuelto Museo de Trinidad en 1872. El Museo del Prado fue catalogado bien de interés cultural en la categoría de monumento con fecha de publicación oficial de 1962. Su arquitectura. El Museo del Prado conforma en la actualidad un campus museístico compuesto por varios inmuebles situados en pleno centro de la ciudad de Madrid. El edificio Villanueva, el claustro de los Jerónimos, el Casón del Buen Retiro, el edificio administrativo de la calle Ruiz de Alarcón y el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro, que ha sido incorporado recientemente. La formación del campus del Prado fue iniciada en 1995 gracias al pacto parlamentario alcanzado para la modernización del museo. Este inmueble fue ampliado y remodelado en numerosas ocasiones con el fin de dar respuesta a las necesidades que se iban planteando a medida que se enriquecía la colección y se adaptaba a nuevos usos, hasta que en los años 90 del siglo XX, agotadas todas las posibilidades de seguir creciendo, se planteó la urgencia de ampliar sus espacios en edificios del entorno. Sus superficies útiles son: el edificio Villanueva cuenta con 22.043 metros cuadrados, el edificio de los Jerónimos con 14.447 metros cuadrados, el Casón del Buen Retiro con 5.506 metros cuadrados, el edificio Ruiz de Alarcón 23 con 3.326 metros cuadrados, y eso da una superficie total útil de unos 45.322 metros cuadrados. Pero hablemos un poco del arquitecto, Juan Antonio de Villanueva y de Montes. Juan de Villanueva nace en Madrid en 1739. Hijo de escultor, ingresa con 11 años en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. La Academia de San Fernando le concedió una beca para completar su formación en Italia. Residió en dicho país de 1758 a 1765, pero la principal fuente de inspiración para sus obras no serían los maestros italianos, sino los españoles Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera, artífices de El Escorial. A su regreso a España, es nombrado arquitecto jefe de la Orden de los Jerónimos del Escorial, donde se acerca a la obra de Juan de Herrera. Posteriormente, trabaja al servicio de Carlos III y de la Casa Real. Es una de las figuras claves del nuevo urbanismo madrileño proyectado por Carlos III.
A diferencia de Francia o Inglaterra, el neoclasicismo se difundió en España gracias a la voluntad activa de una minoría ilustrada. La arquitectura neoclásica alcanzó su apogeo con el reinado de Carlos III, que tras subir al trono emprendió la reforma urbanística de la capital española con el objeto de convertirla en una gran ciudad europea. Villanueva fue el máximo exponente, junto con Ventura Rodríguez, de la arquitectura neoclásica en España. Su eclosión se produjo en 1777, cuando Carlos III lo nombró arquitecto del príncipe y los infantes. En lo sucesivo trabajó casi en exclusiva para la Casa Real, para la que realizó sus obras más importantes: la casita de arriba y la casita de abajo en el Escorial y la casita del príncipe en el Palacio del Pardo. Las casitas, como comúnmente se conocen, son pabellones de recreo de inspiración paladiana, un tipo de construcción habitual que en este momento solía edificarse en gran parte de Europa en los terrenos ajardinados. Siguieron a estas sus dos mejores obras: el Museo del Prado, construido como Museo de Historia Natural, y el Observatorio Astronómico de Madrid. El Museo del Prado, que es sin duda su obra maestra, comprendía a la perfección el estilo Juan de Villanueva, caracterizado por el predominio de las líneas rectas y por la disposición rigurosamente simétrica de los elementos arquitectónicos. Juan de Villanueva fue un arquitecto prolífico, al que se deben también el edificio de la Academia de Historia y el Oratorio del Caballero de Gracia, ambos en Madrid, ciudad a la que contribuyó a dar el nuevo aspecto de urbe moderna y monumental que deseaba el rey Carlos III para su capital. Fallece en Madrid en 1811. El edificio Villanueva. El proyecto para la Academia de Ciencias Naturales y el Gabinete de Historia Natural. Como ya hemos mencionado en el video, en 1785 Juan de Villanueva, arquitecto de los sitios reales y del Ayuntamiento de Madrid, recibe el encargo de Carlos III de levantar un edificio en el Prado de los Jerónimos para albergar el Gabinete de Historia Natural y la Academia de las Ciencias, que se integraría además en el gran proyecto urbano de la época, el denominado Salón del Prado, adornado ya por fuentes, estatuas y jardines, según diseño de Ventura Rodríguez, y en el que estaba también ubicado el Jardín Botánico y el Observatorio Astronómico. En la obra de Villanueva se integraban tres usos en un mismo edificio, organizados mediante ejes longitudinales y con entradas independientes, aprovechando la topografía del lugar. Estas tres partes eran, respectivamente, el piso inferior, al que se accedía desde el extremo sur del conjunto, con fachada corintia; el superior, cuya entrada se hacía desde el norte, gracias al tendido de una extensa rampa con fachada jónica; y la gran sala basilical, que debía albergar el salón de conferencias, perpendicular a los dos espacios y con entrada por el monumental pórtico dórico central, que resolvía la fachada sobre el Paseo del Prado y mantenía la independencia de los dos niveles. En 1788, año del fallecimiento de Carlos III, estaban terminados los muros de contención de tierras y la cimentación, y se elevaban las paredes sobre la rasante del terreno. La construcción avanzó a buen ritmo hasta 1792, momento en que el conde de Floridablanca, ministro del rey e impulsor del proyecto, fue depuesto de su cargo. Ya con Manuel Godoy, las obras continuaron lentamente como consecuencia del poco interés que suscitaba la finalización del edificio y su dotación como templo para la ciencia. En el momento de la invasión napoleónica, la fachada principal y las laterales estaban finalizadas, las plantas abovedadas y las cubiertas revestidas de plomo y pizarra. La fachada posterior se elevaba hasta la cornisa, a excepción del cuerpo central, que solo se había levantado hasta la segunda imposta y estaba hueco y sin techar. Cuando Villanueva muere en 1811, el edificio estaba ocupado por las tropas francesas, que habían saqueado el plomo de las cubiertas, propiciando su lento deterioro. Ya en 1814, tras la salida definitiva de José Bonaparte de España, se aprueba un proyecto para la recuperación del edificio, museo elaborado por Antonio Aguado, arquitecto maestro mayor de Madrid y discípulo de Villanueva, sin que se supiese todavía cuál iba a ser su uso definitivo. Plantas, alzados y perfil del edificio del Museo del Prado. Las propuestas originales de Juan de Villanueva para el edificio Real Museo de Historia Natural ya preveían una decoración escultórica específica, pero ni la primera idea de 1785, muy sencilla en el ornato escultórico, ni el programa iconográfico del proyecto definitivo, detallado en la memoria descriptiva que redactó el arquitecto en 1796, se desarrollaron.
El proyecto definitivo de Villanueva, en lo referente al programa escultórico, se concibió en relación, lógicamente, con el destino inicial del inmueble, las ciencias naturales. Tras la adecuación del edificio como Real Museo de Pinturas en 1819, convertido en Real Museo de Pintura y Escultura en 1839, se presentaron nuevos programas para el ornato exterior, planteados entonces en relación con las bellas artes, aunque ninguno de ellos se concluyó en su totalidad. La transformación en Museo Real de Pinturas. Las obras de rehabilitación del edificio avanzaron paulatinamente, hasta que en marzo de 1818, Fernando VII hace pública su decisión de restaurar a su costa el edificio de Villanueva para acoger muchas de las obras de las colecciones reales para su conservación, para estudio de los profesores y recreo del público. En ese momento comienza propiamente la transformación del edificio en galería de pintura. Cuando el Museo Real de Pinturas abre al público en 1819, hay depositados en él cerca de 1.500 obras, de las que solamente se exhibe una pequeña parte en las 3 primeras salas acondicionadas del edificio. Los salones que flanquean la rotonda del cuerpo norte, que eran los menos dañados en su bóveda, y la antesala de acceso a la gran galería. A partir de entonces se inicia un proceso de incorporación de espacios para el museo. En diciembre de 1826 se termina la bóveda de la galería central, reconstruida según el modelo de Villanueva, pero con estructura de falsa bóveda en madera revestida de yeso y cubierta con tejas. Ya en 1830 finalizan las obras en la planta principal del edificio, mientras continúa la habilitación de salas en la planta inferior, la menos afectada por el abandono durante la invasión napoleónica. Las sucesivas ampliaciones. A partir de la apertura del museo en 1819 y a lo largo de toda su historia, se han sucedido un gran número de intervenciones de mayor o menor importancia para ganar espacio expositivo y para mejorar los accesos y la circulación interna, transformando el original. Reforma de Narciso Pascual y Colomer. Esta primera reforma de 1847 a 1852 consistió en cubrir la sala basilical para crear una tribuna-galería, la nueva sala de la reina Isabel. La reforma de Francisco Jareño, entre 1880 y 1892, realiza 3 intervenciones en el museo: escalinata de 6 tramos en el testero norte del edificio, sustitución de la tribuna-galería de Colomer por un forjado completo y construcción de 2 pabellones exentos de nueva planta en la parte trasera del edificio. Ampliación de Fernando Arbós y Tremanti. Entre 1918 y 1921 se desarrolla lo que puede considerarse la primera ampliación del museo, ocupando la fachada posterior del edificio Villanueva con 2 nuevos volúmenes destinados a salas para la exposición de pintura. Reforma de Pedro Muguruza. Entre 1943 y 1946, Muguruza construye una nueva escalera en la fachada norte en sustitución de la de Jareño y realiza algunas reformas en el interior del edificio. Ampliación de Fernando Chueca y Manuel Lorente, quienes duplican en 1954 y 1956 las crujías de Arbós a cada lado de la sala de Velázquez. Ampliación de José María Muguruza. Entre 1964 y 1968 se realiza la última intervención, que supone una ganancia de espacio dentro del edificio, cubriéndose los 2 patios que había dejado la ampliación de Arbós. Reforma de José María García de Paredes. Entre 1981 y 1983 se realiza el proyecto y la obra del Salón de Actos, lo que ahora es el gran distribuidor entre el edificio Villanueva y la ampliación de Rafael Moreno. El edificio Villanueva en cifras. El edificio Villanueva consta en sus salas de exposición unos 13.476 metros cuadrados, unos espacios de acogida y descanso unos 1.511 metros cuadrados. Los espacios de las instalaciones son 1.156 metros cuadrados y los espacios para circulación son 3.265 metros cuadrados. El edificio Jerónimo, la última ampliación del edificio Villanueva. En el caso del Prado, ante la imposibilidad de continuar ganando espacio en el edificio Villanueva, en los años 80 se comenzaron a plantear distintas estrategias de crecimiento. El denominado claustro de los Jerónimos formaba parte del monasterio de San Jerónimo el Real, fundado por el rey Enrique IV cerca de los Montes del Pardo y trasladado a su actual emplazamiento en 1505.
El conjunto monasterial contaba con una iglesia de estilo gótico tardío de tipo isabelino, dos claustros, el primero y más antiguo de ellos destruido entre 1855 y 1856, y desde época de Felipe II con un cuarto real, germen del Palacio del Buen Retiro que mandaría construir Felipe IV. El claustro barroco que ha llegado hasta hoy reemplazó al segundo claustro del monasterio, renacentista, que había tenido que ser derruido por amenaza de ruina. Fue diseñado por Fray Lorenzo de San Nicolás y edificado entre 1672 y 1681, y su construcción estuvo condicionada por los edificios colindantes, las bases del claustro derribado y el aprovechamiento de buena parte de sus materiales. Con la invasión francesa, San Jerónimo pasó a formar parte del baluarte del reino, y tras la desamortización, el conjunto de edificios se destinó a otros usos que provocaron su rápido deterioro. Cuando en 1878 el Real Patrimonio cede el templo y el claustro al arzobispado de Toledo, la iglesia estaba prácticamente en ruina y del claustro solo quedaban los arcos de piedra. En esa época se restaura el templo sin tocar para nada el claustro, que en 1925 es declarado monumento histórico artístico, a pesar de lo cual no se toma ninguna medida para evitar su deterioro, salvo una reparación superficial llevada a cabo en 1962. El proyecto de ampliación de Rafael Moneo contemplaba la restauración y consolidación de los restos de este antiguo claustro, antes de proceder a su rehabilitación como parte integrante de la ampliación del Prado. Concluido el proceso de restauración y una vez comenzada la ejecución del proyecto de obras de la ampliación, el claustro fue restituido en su exacta disposición original dentro de una camisa de hormigón autocompacto para su integración dentro del edificio de una nueva planta, como parte fundamental de la ampliación del museo, manteniendo su carácter propio. A principios de los 90 y desde distintas instancias, parece imponerse el criterio de que el Museo del Prado debería extenderse, recuperando los únicos vestigios del Palacio del Buen Retiro, el Casón y el Salón de Reinos, entonces sede del Museo del Ejército, y quizás el antiguo claustro de los Jerónimos. En 1995 se alcanza en el Congreso de los Diputados un pacto parlamentario para la promoción de la ampliación del museo y se convoca un primer concurso internacional que se declaró desierto por unanimidad, resolviéndose con la concesión de 2 accesos. Las bases definitivas para la ampliación se dan con el proyecto de Rafael Moneo entre 1997 y el 2001. En 1997, el Real Patronato del Museo aprueba un informe en el que se establece un plan museográfico que se decanta por la contigüidad, proponiendo que la ampliación del Prado se desarrolle en edificios próximos, a poder ser contiguos, que sustentaba el dictamen de integrar el claustro de los Jerónimos, además del Casón y el Salón de Reinos. Se llega a un acuerdo con el Arzobispado de Madrid para que el claustro de los Jerónimos pueda considerarse como solar disponible dentro del área de ampliación del Museo del Prado. En noviembre de 1998, eligiéndose por unanimidad la propuesta de Rafael Moneo, presentada bajo el lema Buen Retiro, se introdujeron sucesivas modificaciones en el volumen y en la cubierta del edificio de los Jerónimos. Por último, se decidió desarrollar una nueva alternativa a la cubierta acristalada, sustituyendo esta idea inicial por un espacio ajardinado, con parterres que envolverían al edificio Villanueva en un manto verde, mejorando significativamente toda la espalda del museo. 2001 al 2007. La ejecución del proyecto de ampliación. El desarrollo de estos trabajos fue paralelo a la conformación del campus del Museo del Prado. En noviembre del 2003 se aprueba en un amplio consenso la ley reguladora del museo, por la que se crea el organismo público que gestionará la institución en el futuro. El 20 de octubre del 2004, el Real Patronato aprueba el plan de actuación para el nuevo organismo, en el que se decide la creación del Centro de Estudios del Museo y la Escuela del Prado en el Casón del Buen Retiro, y la incorporación de las colecciones del siglo XIX al discurso de la colección permanente en el edificio Villanueva. El Plan Moneo, los espacios de la ampliación Jerónimo. La fórmula de ampliación ingeniada por Rafael Moneo permite al museo disponer de los espacios y las instalaciones adecuadas para el desarrollo tanto de su actividad interna de conservación y custodia de una de las más excelentes colecciones de arte del mundo, como de su actividad externa en relación con el público que lo visita o participa en sus actividades. Moneo propuso, respetando el antiguo edificio, su entorno y las arquitecturas colindantes, la Iglesia de los Jerónimos y la Real Academia Española,
Unir el museo con un complejo formado por la construcción de una nueva planta y del claustro restaurado de los Jerónimos. La solución dada, que ha permitido al museo extenderse en la totalidad de la única área disponible en sus inmediaciones, liberaba además la fábrica original, permitiendo que ésta se vea como Villanueva la proyectó. Desde el exterior, el enlace entre los edificios antiguo y nuevo queda oculto por una plataforma ajardinada con jardines del siglo XVIII, ofreciendo una perspectiva urbana que se funde con el vecino jardín botánico. Por su parte, el nuevo volumen de ladrillo y granito edificado en torno al antiguo claustro de los Jerónimos se alinea con la fachada de la iglesia de los Jerónimos, dejando ver desde el exterior parte de la arquería restaurada y restituida. Su fachada se abre al nuevo espacio urbano a través de unas monumentales puertas de bronce realizadas por la escultora Cristina Iglesias. En el interior se desarrolla una sorprendente ocupación del terreno disponible. 3 plantas de acceso públicas unidas por una doble escalera mecánica y otras 5 entreplantas para servicios internos del museo. La presencia predominante de piedra de colmenar y bronce sirve de nexo con las calidades constructivas de la fábrica primitiva de Villanueva. El edificio Jerónimos dedica una parte importante de su extensión a alojar departamentos y servicios que garantizan la conservación y la movilidad de sus colecciones, como lo son los talleres de restauración, laboratorios, gabinetes de dibujo y grabado y depósitos de las colecciones no expuestas. Parte importante también de la ampliación por su valor artístico es la entrada del edificio de nueva planta, creado en torno al claustro de San Jerónimo. Una monumental pieza que, siendo una puerta de carácter ceremonial, confiere al edificio una especie de singularidad, potenciando sus valores arquitectónicos de forma notable. Obra de la escultora Cristina Iglesias, está realizada en bronce patinado y definida por la artista como un tapiz vegetal, formado por 6 paneles, 2 fijos que invaden los huecos laterales y 4 móviles, 2 que forman las hojas y otros 2 el umbral. El enorme portón pasaje de 6 metros de altura y 22 toneladas cuenta con un sistema hidráulico que permite su apertura en 6 posiciones distintas que se secuencian a lo largo de la jornada cada 2 horas, a las 10, a las 12, a las 14, a las 16, a las 18 y a las 20, construyendo en cada secuencia un espacio diferente. El Casón del Buen Retiro. El Casón forma parte del conjunto de edificaciones que componían el antiguo Palacio del Buen Retiro y su uso principal fue el de salón de baile. El proyecto fue realizado por el arquitecto Alonso Carbonell, maestro mayor del Palacio del Buen Retiro, que entregó las trazas para su construcción en 1637, aunque el edificio no se terminaría hasta varios años después. En la actualidad, el edificio original está completamente enmascarado por las reformas que tuvieron lugar durante el último tercio del siglo XIX, incluyendo sus 2 fachadas monumentales de estilo neoclásico, proyectadas por los arquitectos Mariano Cardedera, la fachada oriental, y por Ricardo Velázquez Bosco, la fachada occidental. De hecho, desde su construcción, el Casón ha sido objeto de múltiples reformas y utilizado para fines diversos. Entre 1834 y 1877, el edificio sirvió, entre otros usos, como Cámara del Estamento de Próceres, precedente del actual Senado, Real Gabinete Topográfico y Gimnasio del Príncipe Alfonso. Durante este periodo, en 1868, tuvo lugar la incautación de los bienes de la corona y del Ayuntamiento de Madrid. Se hizo cargo del Buen Retiro. Desde 1877 hasta 1960, el Casón fue sede del Museo de Reproducciones Artísticas. Posteriormente, el Casón se destina a salas de exposiciones temporales de la Dirección General de Bellas Artes hasta 1971, fecha en la que se adscribe al Museo Nacional del Prado. De 1971 a 1981, el Prado expone en el Casón su colección de pintura y escultura del siglo XIX. En 1981, el Guernica llega a España y se integra en las colecciones del museo, haciendo necesario el desmantelamiento de la planta principal del Casón para la exposición del legado de Picasso en el Salón de Luca Giordano. La colección del 19 se reubica entonces en el resto del edificio, en algunos casos con dificultad, debido a la estrechez de las salas y al gran formato de las pinturas. En 1992, el Guernica se traslada al recién creado Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, lo que conlleva una redistribución de la colección del 19 en las salas del Casón. La alegoría del Toisón de Luca Giordano
fue un artista napolitano conocido en España como Lucas Jordán. El tema representado en esta bóveda es la alegoría del Toisón de Oro, homenaje a la monarquía española precisamente en el reinado del último rey de la dinastía de los Habsburgos españoles o Casa de Austria. Se conmemora con ella la fundación de la Orden del Toisón de Oro, creada por los duques de Borgoña, que trajo a España el rey Carlos I, que también era señor de aquel ducado. En torno a una esfera celeste con los signos del zodíaco, de la que pende la condecoración que lleva aparejada esta orden real, una cadena de oro con un corderillo, también de oro, se agrupan una multitud de figuras alegóricas que aluden al poder político de la monarquía. El gran valor de esta bóveda de Giordano, una de las obras maestras del Museo del Prado, parece haber sido la razón de que el edificio del Casón se haya conservado, mientras que los otros restos del complejo del Buen Retiro desaparecerían con la construcción del barrio de los Jerónimos. El edificio Ruiz de Alarcón 23 es la Dirección General de Patrimonio del Estado, que adquirió, situado en esa calle del Ruiz Alarcón, construido en 1970, para adscribirlo al Museo del Prado y así ampliar los espacios públicos y de exposición. El traslado a las 7 plantas del edificio, con una superficie total de 3.720 metros cuadrados, de los servicios administrativos del museo, incluido el despacho del director, permitió ampliar el área expositiva del edificio Villanueva con 11 nuevas salas. Desde el 2007, el edificio está conectado directamente con el vestíbulo de Jerónimos a través de un pasillo subterráneo ubicado en el sótano. Algunas curiosidades. En el museo se encuentra el cuadro llamado La Gloria de Tiziano. Esta pintura la tenía Carlos I a la cabecera de su cama en su retiro al monasterio de Yuste en Extremadura. Se guarda también el retrato ecuestre de la reina Margarita del pintor Bartolomé González. Este cuadro muestra en el personaje las dos joyas más famosas que tenía la corona de España, la perla llamada Peregrina y el diamante El Estanque, hallado en tierra de Madrid y tallado por Jacome Treso. Casi 100 años después de su inauguración, en mayo de 1920, el museo pasa a denominarse Museo Nacional del Prado por Real Decreto. Su último proceso de modernización y ampliación fue en el 2011. Durante estos casi 2 siglos de historia del Prado, ha tenido muchos y muy ilustres directores, como Pablo Ruiz Picasso, que fue nombrado director del museo durante la Guerra Civil. Al parecer, nunca llegó a tomar verdadera posesión del cargo y fue más bien un director honorífico durante un breve lapso de tiempo. Los que sí fueron verdaderos directores fueron los grandes pintores José de Madrazo, su hijo Federico de Madrazo y Juan Antonio de Rivera, todos ellos a finales del siglo XIX. Curiosamente, en los últimos 50 años, ningún pintor ha sido director del museo. Al Prado le falta la gracia y la épica de haber sido objeto de un gran robo, pero sí que tiene alguna anécdota tragicómica, como la del ladrón más torpe jamás conocido. Se trata de un hombre que trató de colarse en el museo en 1961, pero que cayó desde su tejado. En su bolsillo guardaba una nota con las condiciones que exigía a cambio de la devolución de lo usurpado. Es el museo con más Goyas. En total, 152 obras de Goya, y sobre todo el honor de albergar las más importantes y famosas de uno de los grandes pintores de la historia. Pero además, el Prado también guarda la mayor colección de cuadros de Velázquez, El Greco, Tiziano o Rubens, entre otros, lo que le hace ser la mayor y mejor pinacoteca de pintura pre-vanguardista del mundo. Así tenemos que tiene de Velázquez 48 pinturas, del Greco 36 pinturas y 2 esculturas, de Rivera 51 pinturas. El Prado puede enorgullecerse también de un gran número de obras de extraordinario valor que no son de autores españoles. Algunos claros ejemplos son Rubens, que cuenta casi 100 obras, Luca Giordano, más de 70 pinturas, Tiziano, más de 40 pinturas, o el Bosco, 6 obras y algunas atribuidas. El Prado casi vale más por lo que guarda que por lo que enseña. En total, de sus paredes cuelgan 1.150 cuadros, mientras que en sus fondos descansan 8.600 obras que no han visto la luz ni al público. La otra Gioconda. Se trata de una copia de la enigmática obra de Leonardo da Vinci, que andaba bien guardadita en los almacenes acorazados. Su descubrimiento en 2012 fue toda una noticia y durante meses provocó el colapso en las galerías del museo. Pasada la noticia,
La Gioconda de marca blanca cuelga en una sala sin más importancia de la que tiene. Un punto a favor del museo que no ha querido darle mayor relevancia a una copia. El cuadro más grande. Se trata de la degollación de San Juan Bautista, un inquietante lienzo del polaco Strobel que mide más de 10 metros de largo. Todo un señor mural, por sus dimensiones, que es también una divertida clase de historia y alguna anacronía. La perla de Liz Taylor. En 1969, un enamoradísimo Richard Burton pagó la friolera de $37,000 en una subasta por la famosa perla peregrina y se la regaló a su esposa Liz Taylor. El caso es que esta joya tuvo unos reales dueños españoles y se luce con mucho orgullo en diferentes retratos como en el ecuestre de Felipe III, realizado por Velázquez, o en el de María Tudor, pintado por Antonio Mora. La pieza más antigua de la colección es una cabeza, hecha en diorita, del rey sumerio Urningutsi de Lagash, que actualmente se encuentra en depósito en el Museo Arqueológico Nacional. Una de las salas que más sobrecogen al visitante al Museo del Prado es la que se dedica a las pinturas negras de Goya, que las realizase para su domicilio madrileño a orillas del Manzanares, conocido como la Quinta del Sordo. Estas pinturas, 14 en total, decoraban las paredes de 2 de las habitaciones de la Quinta del Sordo y fueron fotografiadas in situ por el fotógrafo Launan en 1873. Aunque la Quinta del Sordo fue derribada hacia 1909, las pinturas fueron trasladadas a lienzo por Salvador Martínez Cubells, restaurador del Museo del Prado, en el año 1874, para ser presentadas en París por encargo del barón Frédéric-Émile d'Erlanger, su propietario. Fue precisamente este barón quien las donó al Estado en 1881, asignándolas al Museo del Prado, donde se conservan actualmente. Campaña de promoción turística en el siglo XVIII. El entonces príncipe de Asturias, Carlos IV de España, encarga al pintor Luis Egidio de Meléndez representar los productos naturales de España en diversos lienzos para el Gabinete de Historia Natural. El pintor, entre 1759 y 1774, trabajaría en una serie de 44 bodegones, de los cuales el Museo del Prado exhibe 39, en los que se nos muestran las bondades alimentarias de nuestro país, y además incluyen utensilios de la época como las hieleras o chocolateras. Adán y Eva de Durero, un regalo de Cristina de Suecia. En 1507, tras haber viajado a Venecia, Alberto de Durero pinta las 2 tablas dedicadas a Adán y Eva que se conservan en el Museo del Prado y que se trata de una producción con más influencia italiana del artista. No se conocen los motivos que llevaron a Durero a pintar estas 2 tablas. Lo que se tiene claro es que tras la muerte de su mujer, el ayuntamiento de Nuremberg las adquiere y se las ofrece al emperador Rodolfo II, gran coleccionista del artista alemán. Tras esto, en 1648, cuando se produce la caída de Praga, estas 2 tablas formaron parte del botín de los suecos y acabaron en manos de la reina Cristina de Suecia, que se las regaló en 1654 al monarca español Felipe IV. De este modo, las tablas del Durero pasaban a formar parte de la colección del monarca, que se exhibía en el Real Alcázar de Madrid. Las esculturas de El Greco. En 1962, el Museo del Prado recibía una donación especial y única: 2 pequeñas esculturas en madera policromadas que representaban a Epimeteo y a Pandora y que fueron atribuidas a Doménicos Theotokopoulos el Greco. Un falso incendio en el Museo del Prado. El 25 de noviembre de 1891, finales del siglo XIX, el museo estaba tan deteriorado y sufría tal estado de abandono que sus propios trabajadores vivían en él e incluso encendían hogueras en algunas de sus salas. Para lograr acabar con esta situación, Mariano de Cavia, periodista de la época, publicó una noticia falsa de un incendio en el museo. La conmoción de los madrileños fue tal que el gobierno decidió realizar las reformas necesarias para recuperar su estado. Tony Leblanc, un artista nacido entre obras de arte. El famoso actor nació en el Museo del Prado el 7 de mayo de 1922, casi literalmente, ya que su padre, Ignacio Fernández, fue el conserje del edificio y residía con su mujer en una casa que había en el propio museo. Traslado en la Guerra Civil. Obras de Velázquez, Goya y varios artistas más fueron sacadas a toda prisa del museo por los bombardeos y llevadas a la Sociedad de Naciones en Ginebra. Fue el mayor traslado efectuado en un museo.
El primer catálogo del museo no lo hizo el arquitecto o alguno de los pintores que exponían en ese momento en el Prado, sino que su creador fue el conserje del museo, Luis Eusebio. Fue escrito en 1819 y en él aparecían las 311 obras de pintura españolas que poseía el Prado en ese momento. Algunas cifras del Museo del Prado. El Museo Nacional del Prado exhibe 1.150 obras pictóricas de un inventario de más de 7.000 y posee además 950 esculturas, 6.400 dibujos, 2.400 grabados, 800 objetos de artes decorativas, 900 monedas y 800 medallas. En 2011 su número de visitantes llegó a casi 3 millones de personas. El 58% de las personas que entran al Prado son mujeres, la mayoría entre 25 y 34 años. Los extranjeros suman el 59% de las visitas, siendo italianos, norteamericanos y franceses las tres nacionalidades más frecuentes. En 2011 su página web oficial fue visitada 4.188.816 veces y al 1 de enero del 2012 tenía 107.000 seguidores en Twitter y 142.800 en Facebook. Pintores más destacados del museo. Los pintores que hay en el museo son inmensamente importantes y entre los que más destacan son Antonello da Messina, Bartolomé Bermejo, Bruguel de Belus, Correggio, Alberto Durero, El Bosco, El Greco, Fra Angelico, Goya, Claudio de Lorena, Andrea Mantegna, Hans Merlin, Antonio Moro, Bartolomé Esteban Murillo, Joan Spatimer, Franz Bourgeois el Joven, Nicolás Poussin, Rafael de Urbino, Rembrandt, José de Rivera, Pedro Pablo Rubens, Alonso Sánchez Coello, Tintorero, Tiziano, Roger van der Veen, Diego de Silva y Velázquez, Pablo Veronés, Francisco de Zurbarán. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte a Cultívate Tips si aún no lo haces. Darle al botón de me gusta si te ayudé a conocer mejor este tema. Y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el video en la sección de comentarios. Además, ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultívate Tips. Que tengas un lindo día. Adiós. La fachada sur presenta dos plantas. En la inferior se encuentra una gran puerta de acceso, hoy puerta de Murillo, frente al jardín botánico, constituida con un vano adintelado, mientras que la superior está constituida por una logia configurada por 6 columnas de orden corintio que sostiene un entablamiento. Las amplias salas centrales del edificio son abovedadas, destacando la rotonda norte constituida por 8 columnas jónicas cuya bóveda tiene decoración de casetones. Al exterior, el edificio presenta dos plantas, mostrando en las alas longitudinales una logia adintelada en la superior y una arquería ciega en la inferior, alternando los arcos con hornacinas cuadrangulares en las que se ubican grandes maceteros y estatuas. Sobre estas hornacinas se encuentran medallones con las efigies de importantes escultores, pintores y arquitectos hispanos. Una de las características definitivas de esta construcción es la alternancia entre piedra y ladrillo, que se convertirá en una constante de la arquitectura de Villanueva y en una significativa influencia en la madrileña arquitectura contemporánea. La simplicidad del diseño, su alineamiento horizontal y el carácter de su volumen abstracto han sobrevivido casi intactos a través del tiempo. Su disposición cúbica y maciza resume el espíritu del neoclasicismo. Sin embargo, también la obra de Villanueva acrecienta su monumentalidad por su relación con la vasta esplendor de Carlos IV. El edificio del museo tiene que dar cabida al Museo Galería propiamente, una academia y un salón de juntas. Para el proyecto del edificio se hicieron hasta 3 planos y una maqueta, que alberga hoy en día el propio Museo del Prado. El edificio se concibe como 3 cuerpos o edificios autónomos, pensados con total independencia de uso e incluso de imagen al exterior, cada uno de ellos con accesos diferenciados. La doble pendiente que tiene el terreno, donde se decide ubicar el edificio, le sirve a Juan de Villanueva para situar allí la entrada principal a la galería, sacándole el máximo partido a esta peculiaridad topográfica del solar. Consigue unir con una expresiva rampa con curva el nivel del Paseo del Prado con el nivel de la entrada a la galería, un desnivel de casi 7 metros de alto, creando así un edificio paralelo al paseo donde cada estancia tiene su propio acceso.
En 1785 se empiezan a remover las tierras y en 1788 se alzan los primeros muros. El edificio en su concepción original está formado por un cuerpo central terminado en ábside, al que flanquean dos galerías alargadas que terminan en pabellones cuadrados, uno a cada extremo. Está recorrido por una serie de columnas a todo lo largo y de fanales donde se sitúan las esculturas, que crean un ambiente de lo más armonioso, evitando la frialdad que pudieran transmitir las columnas. Hola a todos, bienvenidos a Cultivate Tips. Espero tengan un día fantástico y estén listos para conocer sobre el Museo del Prado de Madrid. Y sin más demora, empezamos. El Museo Nacional del Prado es uno de los más grandes templos mundiales del arte y uno de los monumentos españoles más visitados cada año. El edificio que hoy reconocemos como Museo del Prado fue creado como Museo de Historia Natural y junto con el Real Jardín Botánico y el Real Observatorio Astronómico componían la Colina de las Ciencias, proyecto a realizar en el entorno del Paseo del Prado de San Jerónimo. Eran tiempos donde el rey Carlos III veía esencial desarrollar el conocimiento de estas materias para el crecimiento económico. El proyecto forma parte de un ambicioso plan de modernización científica, confeccionado a la medida del rey ilustrado y de su gabinete de intelectuales y artistas renovadores. Todo ello inmerso en los jardines del Buen Retiro, donde se incluía el palacio levantado por Felipe IV. Originalmente se encargó todo el conjunto al arquitecto de la Casa Real, el italiano Sabatini, pero finalmente Juan de Villanueva fue quien cogió el timón de estas grandes obras y las proyectó. Es un momento de la historia de Madrid, 1777, donde el secretario de Estado, que era como el presidente de Estado, el conde de Floridablanca del rey Carlos III, cuenta con Juan de Villanueva como arquitecto, que posteriormente sustituiría a los arquitectos de los reales sitios, llegando a ser arquitecto mayor. El sentido del edificio es claramente el de un eje longitudinal, absolutamente simétrico y dividido en 5 cuerpos, 2 rotondas en los extremos, 2 galerías venecianas llenas de ventanales y un buen cuerpo central donde se ubica la fachada principal. El conjunto goza de gran uniformidad estética, gracias a la columnata gigante que recorre sus paredes de principio a fin. El equilibrio, las ortogonales, las alternancias de claros y oscuros, así como la síntesis de las virtudes y las artes en las esculturas que adornan la fachada, son la esencia del neoclasicismo, el estilo que pretende recuperar el equilibrio constructivo y moral tras la supuesta decadencia exuberante del barroco. Al espacio central se accede a través de un pórtico hexástilo, de columnas toscanas, con un riguroso entablamento y una pronunciada cornisa, rematada con un ático cuadrangular. Ante este pórtico se levanta la estatua de Velázquez, lo que hoy llamamos Puerta de Velázquez, con un frontón cuadrangular, en vez de triangular como tienen muchos otros edificios, lo cual le da originalidad y un friso escultórico representando una alegoría del rey Fernando VII, obra de Ramón Barba. La estatua de Velázquez es obra del escultor Aniceto Marinas. El pedestal es de Vicente Lampérez y fue inaugurada con la presencia de la reina regente y de Alfonso XIII en una emotiva ceremonia, rindiendo honores al gran pintor Velázquez y a la pintura española. El espacio central se une con 2 volúmenes cúbicos a los extremos a través de 2 alas longitudinales, integrando así de manera acertada 5 células diferenciadas e independientes. El pabellón norte se organiza en torno a una rotonda, cobijada alrededor de una estructura cuadrada. La fachada se resuelve con un pórtico jónico inantes que sostiene un entablamento. Esta fachada corresponde a la segunda planta del edificio, al quedar la primera originalmente bajo el desnivel del terreno, accediéndose a través de una rampa. Al allanarse el nivel del suelo hasta el suelo real del edificio, se ha construido una escalinata para acceder a la primitiva puerta, desfigurándose la concepción original de Villanueva. Al levantarse una estatua de Goya enfrente de este acceso, recibe el nombre del famoso pintor aragonés. La puerta de Goya que da acceso al museo presenta un pórtico con 2 columnas jónicas y sobre ellas un entablamento liso. La escalinata actual que existe en esta puerta se construyó en 1882, eliminando la rampa inicial que había proyectado Juan de Villanueva y haciendo patente que la puerta norte está en el segundo piso y se accede por la escalinata. El pabellón sur es palaciego, empleando el orden corintio y apreciándose una clara influencia italianizante,
articulándose en torno a un patio cuadrado y una estructura circular que hoy alberga una de las obras más famosas de la Pinacoteca, la familia de Carlos IV de Goya.